Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este grupo o ciclo de entrevistas de la revista argentina del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. En esta oportunidad nos encontramos con uno de los autores, el doctor Juan Pardo. Juan Pardo es el jefe de hemodinámica del Sanatorio Mater Dei y ex jefe de cirugía vascular del Hospital Pirovano. Así que agradecemos su presencia. El artículo que él presentó en su oportunidad es isquemia medular durante la reparación endovascular de la aorta torácica. Bastante interesante, por cierto. Gracias, Juan. Bienvenido y adelante con tu presentación o mini presentación. Bueno, agradezco a las autoridades del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular por esta invitación. Creo que esta puesta en valor de estas entrevistas, de trabajo que hemos expuesto en congresos pasados, es muy importante para la formación continua nuestra. Así que muy agradecido por esta invitación. El tema que quiero exponer rápidamente son las incidencias y factores que influyen en la isquemia medular durante el tratamiento endovascular de la aorta torácica, que es un tema que en general me apasiona, el tratamiento endovascular de la aorta. Los factores identificados como favorecedores de aparición de isquemia medular que nosotros conocemos son antecedentes de tratamiento previo de la aorta abdominal, hipotensión arterial durante el implante, cuando cubrimos completamente la arteria subclavia izquierda o la extensión de la aorta cubierta. Fundamentalmente se creía o se consideraba y se considera por algunos grupos que mayor es la aorta cubierta, más son los riesgos de generar isquemia medular en nuestros pacientes. Nuestro trabajo es un trabajo que lo realizamos de abril de 1999 a diciembre de 2014, donde estudiamos 176 pacientes, 62 pacientes, 48 hombres y 14 mujeres entraron en este trabajo con una edad promedio de 59,5 años. ¿Por qué tratamos la aorta torácica en estos pacientes? En 13 pacientes fue por aneurisma, 42 pacientes fue por disección, hematoma intramural 4 pacientes, aneurisma postraumáticos 2 pacientes y úlcera aórtica 1 paciente. De estos pacientes, la arteria subclavia izquierda fue ocluida en 22 casos. Todos los procedimientos se realizaron bajo anestesia general y monitoreo invasivo de la presión arterial. En 5 pacientes solamente decidimos realizar protección medular mediante drenaje líquido cefalorraquídeo. El largo de la curvatura de la aorta torácica fue aproximadamente, de la aorta en general fue de 288 milímetros, ¿sí? Cubrimos un 35,48 intencionalmente el ostium de la subclavia, no tuvimos tiempo para cuidar el ostium de la subclavia, y en 4,84% cubrimos el tronco celíaco, sin signos de isquemia en ambos casos. Siempre estamos hablando de urgencias, ¿no? ¿Cuántos pacientes tuvimos isquemia medular? Tuvimos isquemia medular en 3 pacientes en un cuadro inmediato, en 3 pacientes, inmediato en un paciente y alejado en 2 pacientes. En un paciente tuvimos una paresia a las 24 horas en unidad coronaria, en 2 pacientes eyaculación retrógrada y parestesia de ambos miembros inferiores, recién lo vimos a los 3 años, y en 3 pacientes se vio paraplegia a los 4 años del procedimiento. Estos fueron en el grupo de pacientes que nosotros estudiamos la incidencia de síntomas relacionadas con la isquemia medular. Con respecto a lo que es la bibliografía, nos informa que la incidencia de isquemia medular es de aproximadamente entre 0 y 12% de los pacientes en este tipo de tratamientos. Nuestro trabajo está dentro de esa incidencia con 4,83% que serían estos 3 pacientes descritos. La incidencia del esquema medular, como les comenté anteriormente, ¿cuándo se ve más? ¿Cuándo hay una más incidencia? Cuando las arterias que suplen la médula espinal son sacrificadas, claramente, luego de periodo de hipotensión severa, embolias provenientes de lesiones de ateromatosas de la aorta. Nuestros resultados demuestran que no existe una correlación lineal entre la cobertura de la aorta torácica y la isquemia medular. El único factor predictivo en nuestro trabajo fue la reparación previamente de la aorta en el sector abdominal en los pacientes que nosotros tuvimos isquemia medular. En este escenario, todos los pacientes deberían ser intervenidos con protección medular, manteniendo la presión media estable mayor o igual a 90 milímetros de mercurio.
nosotros teníamos un par así de preguntas, un poco de análisis, y a ver qué opinabas vos al respecto. Hernán, ¿querés un comentario, más que nada una pregunta para Juan? Sí, bueno, primero felicitaciones y muchas gracias, Juan, por el trabajo, por estar en el ciclo de entrevistas. Un poco, la pregunta que surge todo, entiendo dónde apunta el trabajo a que muchas veces uno actúa queriendo prevenir algo que no estamos completamente seguros con las maniobras que lo vamos a prevenir. Y hay veces que uno entonces se plantea o por más o por menos. Si vamos en el por más, ¿qué maniobras harías y cuándo las harías y que consideras necesarias como para prevenir la isquemia medular? Y en el por menos, el otro lado de la pregunta, cuando uno no las hace, ¿por qué no las hace? Los resultados tuyos son evidentes, son muy buenos, están por abajo de la media mundial. Entonces, con tu experiencia, ¿cómo responderías estas dos preguntas? Es una pregunta muy buena, o sea, yo creo que todo depende del grado de urgencia y la complicación de nuestro paciente. A ver, el trabajo, como les comentaba, lo que trataba de demostrar es que la cobertura de la aorta torácica per se no genere isquemia medular, entonces no agreguemos maniobras de más en nuestro paciente que pueden conllevar una complicación como puede ser el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Si yo me pongo, por más lo que demuestra este trabajo que realizamos en ese entonces, si uno se pone a pensar lo que tendría que hacer, que hacer, y si sabemos que la cobertura, en este caso de la aorta torácica, podría potencialmente aumentar la isquemia medular, si tenemos tiempo y nuestro anestesiólogo, digamos, es avesado, como tendría que serlo cualquier anestesiólogo de cirugía cardiovascular, eh, yo considero personalmente que no está de más tener un control del líquido Ujú. cefalorraquídeo por cualquier cuestión. En este caso y en estos pacientes eran urgencias y el contexto lo que nos obligaba era a trabajar en forma rápida, efectiva y sacar a nuestro paciente de ahí sin complicarla, sin perder mucho tiempo. Entonces yo creo que si el paciente lo permite, si el equipo de trabajo lo permite, por eso es muy importante el anestesiólogo y el equipo que tengamos para trabajar estos pacientes, yo creo que hay que disminuir al máximo el margen de error, ¿no? O el margen de complicación en este caso. Y si esto no lo permite, hay que ir a lo seguro, a lo conciso, resolver la complicación y bueno, y después vemos. Y este trabajo lo que nos demuestra es que no tendríamos que tener complicaciones de isquemia medular por cobertura de la aorta, ¿no? Juan, tengo una preguntita. ¿Ustedes pudieron diferenciar en agudo o en crónico algún tipo de variable diferente que esté asociada y que ustedes puedan decir, mira, en los agudos yo lo protegería medularmente distinto o no, le pongo catéter, no lo hago, etcétera, etcétera? Yo creo que justamente el agudo era donde era más difícil la decisión de ponerle el catéter o no ponerle el catéter, o digo, el agudo era ir a resolver el problema agudo que el paciente tenía tratando de no hacer maniobras de más, colocarle la endoprótesis y salvarle la vida a nuestros pacientes. El crónico, esa famosa úlcera de aorta sintomática que venís dudando de tratarla o no tratarla porque lo venís controlando el dolor, pero después el dolor aumenta. Es como que es un paciente pseudo programado, entonces nos permite tomar ciertas precauciones extras, pero el agudo, este trabajo apuntaba fundamentalmente al paciente agudo, al que no puedo esperar, quiero resolver esto y demás. Les cuento rápidamente un caso. Yo tuve, hará 10 días en el sanatorio, un paciente con una úlcera de aorta sintomática en el contexto de una ortitis que no teníamos muchas ganas de tratar. El paciente estaba en unidad coronaria, estaba controlado, el dolor había disminuido, de vuelta comenzó el dolor de nuevo. Nuestros amigos de unidad coronaria le hicieron una tomografía, síntomas inminentes de ruptura aórtica, decía la úlcera aórtica sintomática. ¿Cómo voy a cubrir toda la aorta con una endoprótesis, aorta torácica, con el riesgo de infección de la endoprótesis? Entonces, con lo que teníamos en la urgencia, decidimos poner un CP stent local para tratar de proteger ese sector de la úlcera. Cuando ponemos el CP stent,
se produce una ruptura de la aorta torácica justamente por la aorta friable y tuvimos que cubrir toda la aorta torácica, ¿no? Con una endoprótesis que teníamos ahí. Ese paciente no estuvo protegido para isquemia medular, no estuvo protegido absolutamente para nada y bueno, gracias a Dios no tuvo ningún antecedente neurológico y hoy está en su casa, ¿no? Pero la urgencia a veces no te permite pensar mucho, ¿no? Sí, es interesante. Bueno, probablemente tampoco si encontraste relación con los tamaños de cobertura, etcétera, etcétera, habrá que reevaluar seriamente en qué caso, sobre todo, ¿no? Como decís vos, en agudo o no, uno sería más invasivo y hacer algún otro tipo de protección. Hernán, la voz, Hernán. Perdón. No, En está el bien. caso, yendo un poco más a un crónico con el tema de la subclavia izquierda, suponete que ustedes habitualmente la buscan preservarla o supongamos que, que tenés un cuello corto como mencionás en el trabajo y que no tenés otra posibilidad que tratarla, que ocluir el ostium de la subclavia izquierda. Derivan, hacen un puente, un carótido subclavio o usan una prótesis con rama para enhebrar la subclavia o directamente van a ocluirla. ¿Cómo manejan eso? Te soy completamente sincero. Hoy trato de hacer todo lo que me acabas de describir recién y preservarla. En Ok, aquel entonces, cuando hicimos el trabajo, dado que eran cuadros de urgencia y demás, las claro. tapábamos y no teníamos ninguna contraindicación para taparla sin prestarle mucho atención al ostium de la subclavia. Ok. ¿Tienen, miden vertebral izquierda, predominancia de vertebral izquierda, dominancia, perdón, Sí, de tomamos todas vertebral las izquierda? medidas de seguridad Oh, necesarias cuando las cubrimos, claro. justamente para asegurarnos no tener una eventualidad. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. No, por Muy favor. bueno. Bueno, Javier, para el hecho ya de dejarlo en paz, te agradezco muchísimo, Juan, este tiempo. Vuelvo a decir, creo que lo más importante es publicar y hacer y tener la experiencia y recopilarlo como lo has hecho. La verdad que te felicito. Así que bueno, te dejamos en paz. Muchísimas gracias por Agradezco. esto y bueno, espero verte pronto. Sí, claro que sí, agradezco muchísimo esta oportunidad. Sinceramente, esto es muy valioso, más para los cirujanos también contemporáneos a mí, esta posibilidad que el colegio nos da de participar, de estar, de conectarnos. Sinceramente, los felicito y estoy para lo que necesiten. Gracias. muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por todo, nos despedimos. Gracias Belén, gracias doctor Hernán. Será para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.